Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas, Elin, Erika. Bueno, buenos días a todos. Teresita, buenos días también. Estamos ahora en la siguiente clase, estamos ahora en carretas, planos y diestros. Acaban de dar examen, ¿no? Buenos días, sobre cielo también. Eh, Acaban de dar su examen. A ver si tienen alguna pregunta con respecto al examen, si tienen alguna dificultad con respecto al examen, para poder indicar de repente alguna pregunta, algún problema que no lo han resuelto y quieren que yo se lo resuelva. Examen listo, todo bien, correcto, Teresita. Todos los demás también, todos lo han hecho muy bien, correcto. Entonces, vamos a continuar con las clases, ¿no? Para ello, vamos a hacer por acá rectas y planos. Entonces, para recordar solamente distancia entre dos puntos, entre un punto y otro punto, la distancia es el segmento de recta que los une. La distancia entre dos puntos es el segmento de recta que los une. La distancia del punto A hasta el punto B, digamos. La distancia de un punto hacia una línea, la distancia de un punto hacia una línea es la perpendicular trazada. Trazamos una perpendicular y esta será la distancia. Distancia acá, distancia desde el punto P hasta la recta L, la perpendicular trazada. ¿Correcto? Bien, la distancia entre dos planos también, si fueran dos planos paralelos, la distancia que hay entre ellos se puede medir acá, o se puede medir acá, o si son paralelos, ¿verdad? Se puede medir acá. La distancia entre dos planos paralelos, porque son paralelos, la distancia será la misma. Ahí está, correcto. Si tengo un plano así cualquiera, y tengo una recta, bueno, acá también una recta, por ejemplo, paralela al plano, entonces la distancia será una perpendicular desde un punto de la recta hacia el plano. Esta será la distancia. Distancia desde el punto hacia el plano. Ah, esa distancia será la misma, claro, porque la recta y el plano son paralelos. Recta y planos paralelos. Muy bien. Entonces se ve ahí la misma distancia. Quiero ver entonces también el ángulo que forma un plano con una recta. Acá tengo una recta secante. Ah, yo tengo, si la recta es secante, punto de corte acá, ya no hay distancia, claro, porque hay punto de corte. Pero también puedo ver el ángulo que forma la recta con el plano. Para ver el ángulo trazo así una proyección, la sombra que deja la recta en el plano, y este sería el ángulo que forma la recta con el plano. Entonces, el ángulo que forma la recta con el plano es el mismo ángulo que forma la recta con su proyección en el plano. ¿Correcto? Si tengo acá un ángulo de medida alfa, la recta forma con el plano un ángulo de medida alfa. Ah, puede ser de 30 grados, de 40, de 50. Pero si fuera de 90 grados, si fuera de 90 grados, se dice la recta es perpendicular al plano. Para que la recta sea perpendicular al plano, debe ser perpendicular con una recta contenida en el plano. No, no solamente una, perpendicular con otra recta. Deben ser dos rectas contenidas en el plano. Si esta línea es perpendicular con dos rectas contenidas en el plano, entonces esta recta es perpendicular al plano. Pero si esta recta es perpendicular al plano, entonces será perpendicular con cualquier recta contenida en el plano que pasa por su pie. Por ejemplo, trazo así y acá debe haber 90. Trazo así y acá debe haber 90. ¿Por qué? Porque la recta ya es perpendicular al plano. Inclusive, trazo una línea así, ¿verdad? Que no pasa por su pie, pero sí puedo decir que la recta L con la recta L1 son perpendiculares. La recta L con la recta L1 son perpendiculares. O sea, no se están cortando, pero formando un ángulo de 90 grados. Si yo trazo una paralela por acá, así por ejemplo, entonces acá se formará 90 grados. ¿Por qué? Porque es paralela con L1. ¿Sí? Bien. Entonces, si una línea es perpendicular con el plano, será perpendicular con cualquier recta contenida en el plano y que pasa por su pie. Bien. Y esto de acá me lleva a ver lo siguiente. Miren, tengo acá un plano, tengo acá una recta cualquiera, y yo quiero calcular la distancia que hay desde este punto hacia esta recta. Ah, o sea, profesor, la distancia de un punto a una recta es una perpendicular.
O sea, necesito la perpendicular trazada desde el punto P hasta la recta L. Para trazar esta perpendicular, que es lo que necesito acá, entonces tengo el teorema de las tres perpendiculares. Teorema de las tres perpendiculares. Teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular sería así. Trazo una perpendicular hasta el plano. Llega aquí, te da digamos, un punto P', la proyección. Desde el punto P' trazo una segunda perpendicular a la recta contenida en el plano. O sea, ya esta línea es perpendicular. Cualquier línea que yo trace aquí será perpendicular acá. Pero trazo aquella que aquí forme 90 grados. Tengo la primera perpendicular, tengo la segunda perpendicular. En consecuencia, puedo decir, entonces, uno el pie de la segunda con un punto de la primera. Así. Ahí está. Y entonces puedo asegurar que este ángulo de acá debe ser 90 grados. Ese es el teorema de las tres perpendiculares. Si se cumple con la primera, se cumple con la segunda, entonces se debe cumplir con la tercera. Recién este ángulo es de 90 y por lo tanto esta es la distancia desde el punto P hacia la recta. Supongamos que la recta, bueno, acá contiene un punto y acá un punto. Entonces, venimos así y sale un triángulo, ¿verdad? Y ese triángulo, entonces puedo decir, para calcular el área de esta región, tengo este segmento que es la base, tengo este segmento que es la altura D o H si quieres, entonces el área de la región que está inclinada, será base por altura entre 2. Para calcular el área, entonces necesito también el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Eso para recordar. Ahora, bueno, ahora un momento, vamos a decir que este angulito de acá es lo que se llama ángulo diedro, ¿ya? Un momentito. Bueno, entonces no hay necesidad de revisar los problemas del examen. Pasemos aquí a otras cositas. Bueno, ya hemos revisado esto. Recta perpendicular al plano, si es perpendicular con L1, perpendicular con L2. Condición, si L es perpendicular con L1, L es perpendicular con L2, entonces la recta L es perpendicular con el plano y será perpendicular con cualquier recta. Por ejemplo, trazo una línea así y acá debe haber 90. ¿Ya? Bien, recta paralela al plano, ahí está, recta L paralela con el plano P, siempre y cuando la recta L sea paralela con una recta contenida en el plano. L paralela con L1, por lo tanto L, a ver, y L1 pertenece al plano, entonces L paralela con el plano. Recta secante al plano, ahí está, recta secante al plano, ¿verdad? Pero ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma la recta con el plano? Proyecto primero, ¿verdad? Tengo el proyecto, la proyección de B en el plano, la proyección de A en el plano. Se unen y esta línea desde A hasta prima se llama entonces la proyección de la recta en el plano. El ángulo que forma la recta con el plano es el mismo ángulo que forma la recta con su proyección. Ahí está, alfa. Bien, L intersección con el plano P es el punto T. A', B' es la proyección ortogonal de L sobre el plano. Y alfa es la medida del ángulo que forma la recta L con el plano P. Rectas alaviadas ahí. Mira, acá tengo esta recta L1 con la recta L2. Son alaviadas. ¿Qué significa? Que no se cortan ni tampoco son paralelas. Una está así en el plano y la otra está por detrás del plano, bueno, más atrás, ¿verdad? Y corta el plano. Quiero ver el ángulo que forman acá. El ángulo que forman la recta L1 con la recta L2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le trazo una paralela a esta recta de acá, a esta recta de acá, le trazo una paralela. A ver, así. Sería la recta L1', pero es paralela con la primera, ¿verdad? Y corta a la otra. Entonces acá se va a formar un angulito. Ese angulito es el angulito alfa. Ese angulito de ahí es alfa, que es el mismo ángulo que forma la recta L1', ¿verdad? L1 con L2. O si no, paralela a L2, que sería esta. Paralela a L2, que pasa por acá. Entonces, este es el ángulo que forman las dos rectas alaviadas. Bien, o si no, por el punto E, punto exterior, le trazo paralela a una, le trazo paralela a la otra, paralela a una, paralela a la otra,
y el ángulo que forman acá también será la misma medida alfa. Alfa es la medida del ángulo que forma L1 con L2, ¿correcto? Bueno, los planos paralelos no tienen puntos en común y entonces contienen a dos líneas que son alabeadas, ¿ya? Rectas alabeadas. Bien, listo. Planos perpendiculares, a ver, son dos planos, el plano del piso, el plano de la pared, son planos perpendiculares. Teorema de las tres perpendiculares, ahí está. Tenemos una recta en el plano, un punto arriba fuera del plano y trazo una perpendicular al plano. Desde un punto fuera del plano, trazo una perpendicular al plano. Al partir del pie de la perpendicular, trazo una segunda perpendicular al plano. Perdón, a la recta contenida en el plano. Esta sería la segunda. Pie de la segunda perpendicular. Uno el pie con un punto de la primera, que puede ser este, cualquier punto. Uno así, y entonces resulta la recta L3. Y entonces, si tengo la primera perpendicular, tengo la segunda perpendicular, como consecuencia se vería la tercera perpendicular. ¿Cuál sería la tercera perpendicular? Ahí, este angulito X debe ser de 90 grados. 90 grados. Sería la tercera perpendicular. En algunos problemas se ve la primera y la tercera, como consecuencia sería la segunda. ¿Verdad? Bueno, esta es la demostración, ustedes ya la pueden hacer. Listo, problema número 1. Dice calcular PE. Bueno, sencillo, porque si esta figura es un cubo, esta línea perpendicular con este plano. Ahí está, perpendicular con el plano. Entonces desde acá trazo una línea así, este de acá, porque acá se ve 90 grados, porque acá se ve atrás también 90 grados, ya es perpendicular con dos rectas contenidas en el plano A, B, F, E, por lo tanto también será perpendicular con esta línea de acá, ¿verdad? Eso es lo que hacemos acá. Entonces digo así, calcular cuánto vale X. Entonces, profesor, trazamos la diagonal de B. ¿Por qué? Porque acá de todas maneras va a salir 90 grados. Como este lado vale 3, acá también será 3, acá será 3. Correcto, a ver. Ahí será 3, acá sería 3, acá sería 3. Y la diagonal de un cuadrado sería 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Entonces se vería acá un triángulo rectángulo en el cual puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que x elevado al cuadrado debe ser igual a 3 raíz de 2 al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Bueno, acá diría cuánto, 9, 18 más 7, 25. Si x al cuadrado vale 25, la x vale 5. ¿Está bien? Veo si hay preguntas. Regla 5 del examen, por favor. Bueno, uy, caramba. A ver, Alex. A ver, entonces tendría que regresar ahora. A ver. Así, esa es la 5 del examen. Del gráfico adjunto dice la región rectangular ABCD y la región triangular BOC forman un diedro que mide 90 grados. O sea que este es un plano, ¿verdad? Un plano que, bueno, está representado por un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que tiene acá, por supuesto, 90, 90, 90 por acá, correcto. Un lado vale 6, el otro lado vale 8. Quiere decir que puedo calcular la diagonal. 6, 8, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, si yo trazo desde B hasta D. Bien, y luego entonces dice, está en el piso y el triángulo está en la pared. El triángulo está en la pared. Calcular la distancia mínima desde B hasta OA. La distancia mínima. Acá para revisar esto. Yo quiero calcular la distancia, a ver, ahí está, entre esta recta que está acá y la recta que está acá. ¿Verdad? Distancia entre L1 y L2. La distancia entre dos rectas, ¿qué cosa viene a ser? Un segmento que sea perpendicular con uno y que sea perpendicular con el otro. Perpendicular con uno, perpendicular con el otro. Entonces,
tengo que buscar acá un plano, ¿no? Vamos a buscar acá un plano. Vamos a ponerlo mejor para que se vea de esta manera. Esta es una y acá sería la otra. Ahí está. En el espacio, ahí tenemos L1 hacia atrás, se está yendo hacia atrás, y L2 se está viniendo hacia adelante. Así puede ser esto. A ver. Mm, a ver, mejor regresamos acá. Más, en forma general sería así. Digamos, esta sería una recta. Esta sería una recta y acá tendríamos otra recta. Aparentemente se están cortando. No, esta recta de acá, L1 está atrás y acá, digamos, AB está atrás, mientras que CD está adelante. Entonces buscamos un plano en donde la recta L1 aparece como un plano así. Como esta línea la he dibujado vertical, entonces el plano tiene que ser horizontal. Proyecto acá y tengo acá este punto. Sería el punto A', que sería el punto proyección. Luego tengo desde aquí hasta acá sería el punto C', proyección, y así tendríamos el punto D', proyección. Entonces, si yo uno de esta manera, me va a salir entonces la proyección, la sombra de CD en el plano. Para ver la distancia entre L1 y L2 o CD, entonces trazo acá una perpendicular. Acá se vería 90 grados, que vendría a ser la distancia desde el punto proyección al segmento proyección. Distancia del punto a la recta. Bueno, eso sería en forma general, que es lo que me faltaba revisar, ¿verdad? Pero acá dice la distancia mínima del punto a la recta. Distancia mínima del punto a la recta, ¿verdad? Entonces podríamos decir, acá vale 8, pero este vale 6. Como el triángulo es equilátero, acá también será 6, ¿verdad? Ah, bien, y entonces este 8 y este 6 son los lados de este triángulo. Pero esta línea es perpendicular a la pared, ¿sí? Esta línea de acá es perpendicular a la pared. Por lo tanto, será acá 90 y acá también 90. Por lo tanto, puedo decir, acá será 90 grados. Sí, entonces el triángulo será un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿cuál? Este que está acá, triángulo rectángulo. Sería entonces triángulo rectángulo ABO. Triángulo rectángulo ABO. Triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo en donde un lado vale 6, el otro lado vale 8, de seguro que la hipotenusa vale ¿cuánto? 10. Y la distancia del punto hacia la línea será la altura del triángulo. Esta es la distancia X. Y ya está fácil, ¿no? Porque se ve un triángulo rectángulo en donde un cateto será 6, el otro cateto será 8. Quiere decir de que en ese triángulo rectángulo, cateto 1 multiplicado por cateto 2 debe ser igual al producto de la hipotenusa multiplicado por la altura relativa de la hipotenusa. Un cateto es 6, el otro cateto es 8, será igual a la hipotenusa 10 por la altura que es X. 48 entre 10, X vale 4,8. Bien, más fácil, ¿correcto? Bien, este es el problema 5, por si acaso, a ver, veo si hay otra pregunta. Bien, muy bien, Alex. Seguimos entonces. Ya lo hicimos. Y seguimos entonces el problema 2. Los triángulos equiláteros ABC y ADC están contenidos en planos perpendiculares. Este es un plano, este es otro plano, un triángulo equilátero, otro triángulo equilátero. Calcular DM, si AC vale la raíz de 5, o sea, los lados de los triángulos equiláteros valen la raíz de 5, y M es punto medio de BC, punto medio, y esa es la distancia. Desde el punto, no a la recta, porque no va a haber 90 acá, no, ahí no hay 90. Si me dijeran distancia del punto a la línea BC, tendría que ser una perpendicular. Pero me dicen al punto, entonces la distancia de punto a punto es el segmento de recta que los une. Pero M punto medio, M punto medio. Y además los lados valen raíz de 5, cada uno de ellos. Correcto. ¿Qué más? Tenemos entonces, veamos,
BH, yo trazo la altura del triángulo equilátero, BH. Abajo también altura del triángulo equilátero, ¿correcto? Bien, entonces veo lo siguiente. Allá atrás veo un triángulo rectángulo. Atrás en la pared veo un triángulo rectángulo. Y M punto medio por datos del problema, punto medio. Por lo tanto, si yo uno H con M, eso sería la mediana relativa a la hipotenusa, ¿verdad? Mediana relativa a la hipotenusa en el triángulo BHC. Así. Bien, entonces AH ya sabemos cuánto vale, BM también sabemos cuánto vale, ¿verdad? A ver, podríamos indicar acá, este vale A, no sé, se puede saber, ¿no? Raíz de 5 sobre 2. A, acá también le pongo A, entonces aquí este lado también vale 2A y aquí vale A, ¿correcto? Y al trazar la mediana también va a ser una A, entonces en el triángulo BHC, HM es mediana y también vale una A, ¿verdad? También vale una A. Además, como esta línea es una perpendicular al plano, perpendicular con HB, perpendicular con HC, también es perpendicular con HM porque pertenece al plano, ¿verdad? De esta manera entonces yo puedo ver acá adelante, abajo veo un triángulo rectángulo que tiene de cateto A hipotenusa raíz de 5. Y bueno, el otro cateto acá, este cateto con una bolita si quieres, acá 90 grados y un cateto que vale A. Acá veo también otro triángulo rectángulo, también tiene la misma bolita, tiene 90 y el lado A. Por lo tanto, los dos triángulos rectángulos, ¿cómo son? Son triángulos rectángulos congruentes. Cateto, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Y acá también lado, ángulo, lado. Por lo tanto, son triángulos congruentes. Si son congruentes, la hipotenusa vale la raíz de 5 en uno de ellos. En el otro también debe ser la raíz de 5. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien ahí? Correcto, muy bien. A ver, veo si hay preguntas. No, correcto, seguimos entonces. Ahí. Hay un triángulo inclinado, y nos piden calcular el área de ese triángulo inclinado. Para ello, tengo este lado que vale 6. Entonces, lo único que me faltaría sería calcular la altura. Si calculo la altura, diré base por la altura entre 2. PA es una perpendicular al plano abajo, acá hay 90, 90, entonces será perpendicular con cualquier recta contenida en el plano abajo que pasa por su pie. Entonces vamos acá la figura en grande. Ahí está, mejor. Para arriba 4, estos dos lados según datos del problema son iguales 5, 5. Este lado vale 6. Para calcular el área de esta región me hace falta la altura. Entonces, tengo acá, para calcular la distancia de un punto hacia una línea, necesito la perpendicular, necesito el teorema de las tres perpendiculares. Ya tengo acá la primera perpendicular. Entonces necesito una segunda trazada hacia la línea BC, pero como el triángulo abajo es un triángulo equilátero, esa línea vendría a ser la altura del triángulo abajo. Teorema de las tres perpendiculares. PA perpendicular, AH perpendicular. En consecuencia, uno, el punto H con el punto P, y también será perpendicular. Tercera perpendicular. Bien, ¿para qué me sirvió eso? Como abajo es un triángulo isósceles, lados iguales, esta línea es bisectriz, también es altura, también será mediana. Si es mediana, dos segmentos iguales acá. 3 y 3, ¿verdad? Ah, bien. Y además, ¿verdad? Entonces 3 y 3. Además, entonces abajo se ve un triángulo rectángulo en donde un cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Necesariamente desde A hasta H tendrá que ser 4. Conocido, ¿verdad? Triángulo de 3, 4, 5. AH vale 4. Y entonces ese 4 pertenece al triángulo PAH. Triángulo PAH, que tiene dos catetos iguales, 4, 4. La hipotenusa se puede calcular. ¿Cuánto es? 4 raíz de 2. ¿Cuál es? Ahí está. 4 raíz de 2. ¿Qué es lo que queríamos calcular? Ya tengo la base que es 6, ya tengo la altura que es 4 raíz de 2. El área, base por altura entre 2. La base es 6 por la altura 4 raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto sale? 12 raíz de 2. Muy bien, preguntas ahí.
Preguntas. A ver, no hay preguntas. A ver, así, ya ver. Ahí, tenemos en la circunferencia que sirve de base, o sea, tenemos una mesa, como quien dice, esta es una mesa circular. Todos ustedes han visto una mesa circular. Por el vértice A hay una perpendicular que llega al punto B, P, punto P. Entonces luego se une P con B, que es un punto en el borde de la mesa, se une P con C también un punto, que es diametralmente opuesto. Se dice diametralmente opuesto de A, o sea que lo separa un diámetro, ¿verdad? Si el radio de la mesa, radio del círculo, vale 3, acá abajo hay 30 grados, ¿verdad? Calcular cuánto vale PC cuadrado menos PB cuadrado. Entonces, la misma figura, ahí está. Pero PA perpendicular con AB. Mira, PA perpendicular con AB. Sí, ahí está, correcto. ¿Por qué? Porque dice que la recta es perpendicular al plano, ¿no? La recta es perpendicular al plano. Muy bien. Entonces, pero abajo se ve un triángulo colocado en una media circunferencia. Si abajo hay un triángulo colocado en una media circunferencia, de seguro que acá debe haber 90 grados. Todo triángulo colocado en una media circunferencia es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, dice calcular entonces, triángulo ABC, vemos nosotros, ese triángulo es un triángulo rectángulo. Bien, ¿dónde está? Ahí puedo observar 90 grados, entonces triángulo rectángulo de 30 y 60, cateto que se opone a 30 vale ¿cuánto? Vale acá 3. Y cateto que se opone a 60 tendrá que ser 3 raíz de 3. ¿Sí? Ahí vale 3 y ahí vale 3 raíz de 3. Correcto. Pero yo veo acá una primera perpendicular así. Primera perpendicular. Sí, ahí se ve primera perpendicular. Ahí está. Primera perpendicular. Se ve entonces una segunda perpendicular. Se ve una segunda, primera perpendicular. Acá, segunda perpendicular, ya está ahí abajo, ya la habíamos visto. Como consecuencia, la tercera perpendicular. A ver, ¿cuál es? AB perpendicular con BC, por lo tanto, digo PB, esta línea será perpendicular con BC. ¿Dónde se ve? Ahí está, 90 grados. Entonces, con eso estamos demostrando que el triángulo PBC es un triángulo rectángulo. El triángulo PBC es un triángulo rectángulo. 90 grados ahí. Bien, entonces en ese triángulo puede ser precisamente lo que me están pidiendo. La hipotenusa es PC y PB es el cateto. Entonces, en ese triángulo rectángulo, PC al cuadrado menos PB cuadrado será igual al otro cateto, 3 raíz de 3 al cuadrado. Precisamente, PC cuadrado menos PB cuadrado será, ¿cuánto? 27, ¿verdad? 27. A ver. Y 27 ya había puesto Javier, Teresita ya habían puesto 27. Muy bien, muy bien. Correcto. Problema 5. Dice, dado el hexaedro regular, o sea, un cubo, ¿no? Ahí está un cubo. A ver, ahí está el cubito. Arriba ABCD, abajo EFGH, cuya arista vale 2 raíz de 5. Calcular el área de la región triangular AFH. AFH. A ver, AFH. Ahí está. El área de esa región triangular. A ver, el área de esa región triangular se puede calcular, claro que sí, porque tenemos acá, todo esto se podría calcular, la diagonal en la base, claro, 2 raíz de 5, 2 raíz de 5, acá también, 2 raíz de 5, y esto será 2 raíz de 5 multiplicado por la raíz de 2, 2 raíz de 5 por la raíz de 2, 2 raíz de 5 por la raíz de 2 sería toda la base conocida. Entonces, lo único que me falta es la altura. La altura. Tengo acá primera perpendicular, tendría que trazar una segunda perpendicular. En consecuencia, tendríamos la tercera perpendicular. ¿Verdad? Muy bien. Pero ustedes saben que abajo, en el cuadrado, se forma un triángulo
perdón, abajo en el cuadrado, si tengo una diagonal, debo trazar la otra diagonal, ¿verdad? Entonces, puedo ver acá, este sería 2 raíz de 5 por la raíz de 2, sería 2 raíz de 10. Mejor de una vez, acá sería 2 raíz de 10. Mejor, más fácil, 2 raíz de 10, 2 raíz de 10 y 2 raíz de 10. Mejor así. ¿Por qué? Porque son diagonales de las caras. Diagonal de la cara, 2 raíz de 10, diagonal de la cara, 90, 2 raíz de 5, 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 por la raíz de 2, 2 raíz de 10, y adelante también. Entonces, sale un triángulo equilátero y debemos calcular el área. Ya saben ustedes, lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y entonces sería, ¿cuánto? 2 raíz de 10 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Bien, arriba hay un 4, abajo hay un 4, ¿verdad? Se va a eliminar. Raíz de 10 al cuadrado queda 10 por la raíz de 3, que es la respuesta al problema. No, mejor, más fácil. Otro problema. A ver, está bien, ¿no? A ver, veo si hay preguntas. 10 raíz de 3, muy bien, Teresita. La D también dice Nayet, correcto. Los demás, Javier también dijo la D, ¿verdad? Muy bien, seguimos. A ver, ¿cómo es esto? Acá. Problema 6. En el plano Q se ubican los puntos A, B y C. Ahí está un plano Q cualquiera, ¿verdad? Los puntos A, B y C. A, B y C, ¿no? Dice, de tal manera que BCEF es un cuadrado. BCEF es un cuadrado, ¿verdad? Por el punto medio M de BC, punto medio por acá, ¿verdad? Por acá punto medio, ¿verdad? Se traza MP perpendicular al plano. Ahí está, M punto medio, ahí está, perpendicular al plano, MP. De modo que AB vale 4. Ahí AB vale 4, ¿verdad? AB vale 4. Y la medida del ángulo entre PF y AE. PF y AE. A ver, este sería una línea, PF y AE, otra línea. Ahí está. Ah, o sea, son dos rectas alabeadas. PF está por encima, ¿verdad? Por encima arriba, ¿verdad? Y AE está abajo en el plano. Están alabeadas, pero el ángulo que forman es 90. O sea, esas dos rectas se llaman perpendiculares. Rectas perpendiculares. Profesor, acá se ve 90. No, esto no es 90 porque acá no hay ángulo, porque esta línea azul está por encima, la línea roja está por debajo. Entonces ahí yo no veo 90 grados, ¿verdad? Pero sí yo sé que hay 90 grados. O sea, las líneas se están cruzando, pero formando 90 grados. Se están cruzando, pero formando 90 grados. Y el ángulo de 90 grados tengo que verlo por debajo. Calcular el área de la región BCEF. Región BCEF. El área de, ¿qué vendría a ser el área del cuadrado, no? A ver. M es punto medio de BC. Sí, punto medio, muy bien. Entonces considero a BC, a BM, que vale A, ahí. A MC también vale A, porque es punto medio. AB tendrá que ser 2A. Y CD también 2A. Y por supuesto EF también debe ser 2A acá, ¿no? Dos veces A. Entonces, en el triángulo FBM, FB, FB, M, acá abajo, ¿verdad? Se puede ver acá abajo, trazo así. Es un triángulo rectángulo, así, 90 grados, triángulo rectángulo, donde un cateto es el doble del otro. Un cateto es el doble del otro, ¿verdad? Ah, bien. Entonces el ángulo BFM, este angulito de acá, debe ser ¿cuánto? 53 medios. Ese angulito vale 53 medios. Bien, ¿qué más? Para ver el ángulo entre PF y AE, trazo PL, FL paralelo con AE. O sea, según el método decíamos, para ver el ángulo entre dos rectas alabeadas, le trazo una paralela a una de ellas, que pasa por un extremo de la otra. Ahí está. Entonces le trazo una paralela. Esta línea
pasa por el punto F, pero es paralela con AE. Paralela. Entonces, ahora sí, el ángulo que forma AE con FP, perdón, es el mismo ángulo que forma FL con FP. O sea que acá debe haber 90 grados. Ahí está. Ahí debe ser, ahí, 90 grados. ¿Verdad? Ahí vale 90 grados. Pero como esta línea roja, FL, es paralela con AE, quiere decir que por acá voy a ver otra vez 90 grados. A ver, teorema de las tres perpendiculares. ¿Cómo sería? Primera perpendicular, por acá sería la tercera perpendicular. Primera perpendicular, se ve la tercera perpendicular. Consecuencia, tendríamos que ver la segunda perpendicular. ¿Dónde se ve? Ahí abajo. Entonces podríamos ver primera, segunda abajo y la tercera que sería esta de aquí. Teorema de las tres perpendiculares. Muy bien, muy bien. O sea que abajo se vería 90 grados. ¿Correcto? Abajo se vería 90 grados. Bien. Entonces, la línea AE es perpendicular con FM. A ver, quiere decir que como acá hay 90, acá también debe haber 90, claro, porque estas líneas serán paralelas, ¿no? Paralelas. Entonces acá también debe haber 90 grados. Ahí está, 90 grados. Correcto. O sea, AE perpendicular con FM. Bien. Y entonces el ángulo EAF, el ángulo EAF tendrá que ser 90 grados. A ver. No, EAB, este angulito de acá. Claro, ¿por qué, profesor? Si acá tengo 53 medios, este ángulo será el complemento de 53 medios. O sea, 127 medios. O sea, la suma de estos dos debe dar 90. Entonces el de acá también vale 90. Perdón, 90 menos 53 medios. Como acá tengo 90, este ángulo también vale 53 medios. Acá. Ahí también vale 53 medios, si no una corbata Michi, ¿no? Una corbata. 90 más 53 medios, 90 más 53 medios. Ahí. Bien, hasta ahí correcto entonces. Pero lo que yo quería era calcular el área, ¿verdad? El área de la región del cuadrado. O sea, necesito saber cuánto vale A. Necesito saber cuánto vale A. En el triángulo hace triángulo grande acá. Triángulo grande, mira, triángulo grande. ACE. En ese triángulo grande, por supuesto acá vale 90. Y acá tengo 53 medios. Quiere decir que el cateto mayor es el doble del menor. Que el cateto mayor es el doble del menor. Entonces se debe cumplir que el cateto mayor, ¿cuánto vale el cateto mayor? 4 más 2A es el doble de 2A. ¿Verdad? Ahí se ve. 4 más 2A es el doble de 2A. Por lo tanto, 2A vale 4 y la A sale 2. Si la A sale 2, entonces el lado del cuadrado es 4. Si el lado del cuadrado es 4, AB vale 4, me estaban pidiendo el área del cuadrado. Y el área del cuadrado debe ser entonces 4 al cuadrado, que debe ser 16, ¿verdad? 4 al cuadrado, 16. Muy bien. Pregunta. 16 ya había puesto Hayet, Nayet también, ¿verdad? Que sería la... Sí, muy bien, muy bien. Seguimos. Preguntas, ¿ah? Vean ahí. Analicen ustedes ahí por qué son paralelas, por qué, ¿no? A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, a ver, uno más. A ver, dos triángulos rectángulos, véase, a ver, mucha atención acá, miren. Bueno, acá se me adelantó la figura. Miren ustedes acá. A ver, una cosita para que me contesten algo. A ver, que es importante, siempre lo voy a hacer recordar. Este lado vale A, este lado vale A, y acá vale 60. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Ellen, vale A también, Cielo también dice que vale A, Teresita vale A, Elin también, Rocío también.
Muy bien, muy bien. Claro, porque sale un triángulo equilátero, profesor, la X vale A. Ah, bien, yo veo algo así. También, profesor, acá vale A, pero acá vale 90. ¿Cuánto vale X? Veo quién me contesta. ¿Cuánto vale X? A ver, dice Teresita A raíz de 2. Nayet también dice A raíz de 2. Teresita. Elian también. A raíz de Rocío, muy bien. Claro, porque sale un triángulo rectángulo, profesor. Acá vale A raíz de 2. Muy bien. ¿Qué pasaría si tengo así? Acá vale A, pero este ángulo vale 120. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿alguien? Teresita, ¿qué dice? 2A raíz de 3. A ver, ¿están de acuerdo los demás? Por ahí va, pero creo que no. A ver, a ver, no. 2A raíz de 3, lo mismo. Teresita, no. Teresita, A raíz de 3. A ver, ¿alguien está de acuerdo con eso? Rocío, A raíz de 3. Bien, bien, sí, están de acuerdo. Entonces, sí, entonces, importante, ¿ah? Importante. Cuando vean 60, esto sí lo sabemos. Acá también vale. Cuando vean 90, A raíz de 3. Y acá también este es 120, esto va a ser A raíz de 3. ¿Ya? Entonces, una cuando es 90, A raíz de 2. Cuando es 120, una A, y acá será A raíz de 3. ¿Correcto? No se olviden de eso. Lo inverso, si yo veo un triángulo así, donde este lado de acá, perdón, un triángulo de esta manera, donde este lado vale, ¿qué te digo? Vale un 8, este lado vale 8, y este lado vale 8 raíz de 3, entonces este ángulo vale 120. ¿Correcto? Así. Bien, entonces, como el triángulo es un triángulo equilátero ABC y abajo un triángulo equilátero ACD, entonces son triángulos equiláteros y cada lado vale 6, 6, 6, 6, acá también 6. Quiere decir que yo podría calcular cuánto vale la altura. 6, acá sería 6 raíz de 2, a ver, a ver, a ver. Sí, AD. Ah, no, no, el triángulo es triángulos o rectángulos. A ver, dos triángulos rectángulos BAC. Acá sería triángulo rectángulo BAC. Y ACD, ACD. Sí, es otro problema. Triángulo ACD. Son triángulos rectángulos congruentes y están contenidos en planos perpendiculares. Sí, es otro problema, ¿ya? Este triángulo de acá está en el piso y este triángulo está en la pared, ¿verdad? Porque son planos perpendiculares. AB vale 6, pero son triángulos rectángulos. ACD también acá se vería 90 grados. Entonces, hipotenusa CR2, un cateto vale este lado de acá, ¿verdad? Y acá tendría que ser también entonces triángulo rectángulo con la misma condición. Este sería entonces, acá se vería 90, para que sean triángulos congruentes, ¿sabes? 90 ahí, y entonces ahí también nos piden la distancia entre AC y BD. Distancia entre AC, ¿cuál es AC? Esta línea de acá. Y BD, distancia entre dos rectas alabeadas. Una está por debajo y la otra está por encima. Dos rectas, ¿no? Son alabeadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Recuerdan ustedes, hicimos es, buscamos un plano por acá en donde estas líneas aparecen. Esta primera como un punto y esta segunda como
un segmento acá. Y la distancia será una perpendicular, X. Bien, muy bien. A ver, digo entonces, acá. Este vale 6 porque acá sería 6 raíz de 2, acá un 6. Acá sería 6 raíz de 2 y acá un 6. Triángulo rectángulo. 6 raíz de 2 y ahí sería 90, porque son triángulos rectángulos congruentes. Muy bien. Distancia entre AC, entre esta línea, con la línea BD. Entonces busco un plano acá, precisamente ya está dibujado, en donde esta línea aparece como un solo punto. Por lo tanto, acá trazo una perpendicular. Se va a ver 90. Perpendicular 90, abajo perpendicular 90. Como consecuencia, la línea AC es perpendicular a este plano. Como quien dice, en la otra pared, en la otra pared. Ahí está. ¿Verdad? Entonces la proyección de AC en este plano, en el plano de la pared, tendríamos acá un solo punto. Con respecto a la otra recta, ya entonces el extremo D está en ese plano. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde el punto B, trazar una perpendicular acá. Perpendicular. Debo trazar una perpendicular, o sea, ahí está. Vaya la distancia, entonces trazamos así, ya perpendicular, acá debe haber 90 grados, y de esa manera encuentro la proyección de B. La proyección de D es el mismo punto D, y la proyección, la sombra de esta línea, sería este segmento de acá. Ah, bien. Entonces B', la proyección, y la proyección de toda la línea BD será B'D. Bien, hasta ahí correcto, correcto ahí. ¿Qué más debo hacer? Ah, profesor, entonces ya tengo en la pared que está ahí al fondo, en la pared que está al fondo, tengo el punto proyección y tengo el segmento proyección. Y la distancia que me piden es la distancia desde el punto proyección al segmento proyección. Se vería ahí. Perpendicular, profesor. Ahí está, 90, 90. 6, muy bien. Y tengo entonces C, acá este C, es la proyección de AC en el plano. Y B'D es la proyección de BD en el plano, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora sí, esto vale 6 raíz de 2, sí se ve acá. 6, 6, 6 raíz de 2. La distancia que me piden, ¿cuál es? Esa que está ahí. Esta que está ahí es la distancia, ¿verdad? Esa es la distancia. Eso es lo que me están pidiendo. A ver. Y ahora está sencillo, claro, porque ya tengo cateto, hipotenusa, altura relativa a la hipotenusa, ¿verdad? Altura relativa a la hipotenusa. Entonces, un ratito. Bien, entonces, ahora sí, diré cateto por cateto es igual a hipotenusa por altura, ¿verdad? Se puede ver acá. Triángulo, cateto por cateto, 6 por 6 es igual a hipotenusa, 6 raíz de 2 por x, ¿verdad? 6 raíz de 2 por x es igual a 6 por 6. ¿Cuánto vale x? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. A ver, por favor, preguntas ahí, preguntas. Claro, muy bien. Hayet, correcto. Entonces no se olviden de eso, porque se va a utilizar bastante, se va a utilizar bastante para cuando hay 60, cuando hay 90, cuando hay 120. ¿Ya? Otras preguntas, a ver, preguntas, ¿quién me dice Rafael? ¿Quién me dice Miguel Ángel? Ángela, si tienen preguntas, preguntas. Mayrín también, si tienen preguntas. Muy bien. Ahí está. Entonces, no te olvides, la distancia entre dos rectas alabeadas es la distancia entre el punto proyección y el segmento proyección. ¿Y cómo hallo el punto proyección? Busco un plano en donde sea perpendicular con una de las líneas. Como ya veo acá 90, por acá trazo 90, y entonces se estaría formando la pared del fondo, en donde acá sería el punto proyección y en la pared del fondo este sería el segmento proyección. La distancia es desde el punto de proyección al segmento de proyección, ¿correcto?
Bien, a ver, uy caramba, ¿qué pasó acá? No hay animación. Malo, malo. A ver, analicemos ahí también problema 8, hay que apuntar, no tiene animación. A ver, analicemos ese problema, ¿ya? Dice, sean las rectas alabiadas AB, esta recta AB, con la línea CD. A ver, esa línea, de manera que AC vale 4 raíz de 2 y BD vale 2 raíz de 17, dos rectas. Si acá son alabiadas, estas dos también son alabiadas, ¿verdad? Y la distancia entre los puntos medios de AB, punto medio acá, con el punto medio de CD, este segmento. O sea, son dos rectas alabiadas. Imagínense ustedes una recta allá atrás, arriba, arriba. Entonces esa línea se va hacia allá atrás. Mientras que aquí adelante, abajo adelante, será una línea que se viene para acá, se viene hacia adelante y entonces son alabiadas. Pero yo puedo unir A con B, 1, C con D y hallo los puntos medios, puntos medios. El segmento que une los puntos medios vale 5, 5 ahí. Dice calcular la medida del ángulo que forman AC y BD. Calcular la medida del ángulo que forman AC y BD. O sea, para hallar la medida del ángulo que forman, el ángulo pedido es igual a la medida del ángulo que forman dos paralelas a la recta dada por su exterior. Recuerdan que habíamos visto nosotros una recta así, otra recta así. Si le trazo una paralela a una de ellas, le trazo paralela a la otra, el ángulo que forman es el ángulo que me están pidiendo. Paralela con una, paralela con la otra. Así. Pero por un punto exterior puede ser. Entonces, yo digo, en el triángulo ABC, ¿verdad? Conozco un punto medio y conozco un lado acá, AC, que vale 4 raíz de 2. En el triángulo de allá al fondo, en el triángulo de al fondo, punto medio, le trazo una paralela por el punto, llega al punto P. Entonces, en el triángulo ABC, digo que esta línea es paralela con AC, pero está pasando por el punto medio. Por lo tanto, esta línea debe ser la base media. Es la base media. Y si vale 4 raíz de 2, acá será 2 raíz de 2. Y obtengo que el punto P también es punto medio. Entonces, como tengo acá un punto B, un punto C y un punto D, se determina un triángulo. Y en ese triángulo tengo punto medio y punto medio. Entonces, uno de los dos puntos medios, y este segmento en el triángulo BCD, en el triángulo BCD, este segmento viene a ser la base media. Como acá vale 2 raíz de 17, acá también debe ser la mitad, una raíz de 17. Entonces, esta línea paralela con la primera recta. Y esta línea de acá, paralela con la segunda recta. Ahí sí. Entonces el ángulo que forman estas dos será el ángulo que me están pidiendo, el ángulo X. ¿Verdad? ¿Cuánto será el ángulo X? En este triangulito de acá? En este triangulito, ¿cuánto será X? Bueno, tengo los tres lados del triángulo, puedo aplicar entonces la ley de cosenos. Tengo tres lados, bueno, si no, Euclides, ¿no? La ley de cosenos ustedes la pueden ver por ley de cosenos, pero nos damos cuenta que si esto lo elevo al cuadrado, va a salir 8, y si esto lo elevo al cuadrado, va a salir 17, y 17 más 8 será 25, y acá tengo 5, precisamente la raíz cuadrada, o sea, estos números están cumpliendo con el teorema de Pitágoras. Como están cumpliendo con el teorema de Pitágoras, ya no es necesario entonces la ley de coseno, porque está de frente, entonces teorema de Pitágoras. Como se cumple, 2 raíz de 2 al cuadrado, más raíz de 17 al cuadrado, me va a dar 5 al cuadrado, necesariamente como cumple con el teorema de Pitágoras debe ser un triángulo rectángulo. Entonces la X vale 90 grados. La X vale 90 grados. ¿Correcto? Preguntas ahí. Todo claro, muy bien, Mayrin, correcto. Juan Carlos, correcto también. Sí. Los triángulos equiláteros, ahí está, mira, triángulos equiláteros. ¿Cuáles son? Un triángulo equilátero ABC y triángulo equilátero ABD. Son triángulos equiláteros
están contenidos en planos secantes, o sea, no están el piso y la pared, no, piso y un plano que está inclinado, ¿verdad? Muy bien, AB vale 8, o sea que todos los lados valen 8, 8, ¿verdad? Ahí está, dos planos que están inclinados, ¿verdad? Triángulos equiláteros, el lado vale 8. Bien, y CD vale 12, CD vale 12, a ver cuáles son. Este segmento de acá vale 12, mientras que los lados de los triángulos equiláteros valen 8. Dice, entonces la medida del ángulo diedro entre los dos planos, P y Q, ¿cuánto será? Entonces, calcular el ángulo diedro que se ve acá, este ángulo diedro. Y el ángulo diedro, ¿qué cosa viene a ser? El ángulo que forman los dos planos. Y para ver el ángulo diedro que forman los dos planos, necesito dos rectas, una en cada plano, perpendiculares a la arista en el mismo punto. Como el triángulo que está allá atrás, como el triángulo que está allá atrás, así, ¿verdad? Este sería el ángulo diedro 90, 90, pero este sería el ángulo X o el ángulo alfa, si quieres, el ángulo diedro. Pero acá yo no conozco nada, entonces necesito una recta en un plano que sea perpendicular con la arista AB. Como el triángulo es equilátero, entonces trazo la altura AB. El ángulo diedro AB, muy bien, trazo acá la altura. Esta altura de acá es perpendicular a la arista AB. Y la altura del otro triángulo también es perpendicular a la arista AB. ¿En dónde? En el mismo punto, porque el punto H es el punto medio de AB. Como este lado vale 8, acá se vería 60 grados, este lado será la mitad, 4, pero por la raíz de 3. Y lo mismo acá, si este vale 8, como este ángulo vale 60, este lado que será al frente 60 será la mitad, 8, por la raíz de 3. Ahí se vería entonces, a ver, calcular X, sí. Entonces, en el triángulo, podríamos indicar, ahí tenemos 4, 4, 4 raíz de 3, también allá arriba sería 4 raíz de 3, ¿verdad? Y entonces se vería un triángulo que ya conocemos. Miren, ¿cuál es este triángulo que está aquí? Ese triángulo que se ve ahí, que ya lo estudiamos, miren, ahí está ese triángulo. Es el mismo, ¿no? DHC. 4 raíz de 3, acá 4 raíz de 3. Acá 4 raíz de 3, 4 raíz de 3, y acá es 12. A ver, ahí está. Se ve 4 raíz de 3 y 4 raíz de 3, y acá es 12. Este 12 es lo mismo que poner 4 raíz de 3 por la raíz de 3. Claro, como si fuera A raíz de 3. 4 raíz de 3, 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 por la raíz de 3, 12. Entonces, está cumpliendo con las condiciones, la X debe ser 120 grados. ¿Correcto? Bien, muy bien. Y último, jóvenes, el último problema, a ver si les dio bien eso. 120, dijo Teresita, correcto. Muy bien, muy bien. Bien, a ver, uno más para terminar con el problema 10. Dos rectángulos ABCD, a ver cuál es. Rectángulo, ahí está, ABCD. Y rectángulo ABEF, examen de admisión. A cada rato viene esto en examen de admisión. ABCD y ABEF, dos rectángulos, como si fuera un libro abierto ahí. Forman un ángulo diedro de 120 grados. Se puede ver el ángulo diedro de 120 acá, o de repente el ángulo diedro de 120 acá, ¿verdad? Ahí está. Sería de 120 grados. AF vale 2, AF vale 2, y CD vale 6. CD vale 6. Entonces, como son rectángulos congruentes, sería 2 arriba, 2 acá, 2, ¿verdad? Se vería entonces también 6, 6, CD vale 6. Entonces, hay 6, acá también podríamos colocar 6, acá 6, acá 6. Correcto. Y me piden calcular el ángulo, calcular FC, desde F hasta C. Debo unir F con C. Bien, ahí está. Calcular X. Bueno, pero como el libro está perpendicular al plano, como quien dice, acá está la mesa, ¿verdad? Ahí está la mesa. Entonces está el libro. Entonces esta línea es perpendicular con el plano de la mesa. El punto D está en el plano de la mesa, el punto F está en el plano de la mesa. Se unen esos puntos. Se unen ahí. Y entonces se va a formar un triángulo.
ahí tengo 120 grados. Entonces ahí está la mesa, ¿verdad? Está la mesa. Se unen entonces D con F, ya lo conocemos, 2, 2, 120. ¿Y acá cuánto debe ser? Ahí debe ser 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Bien, bien. Entonces hasta ahí corrí. Entonces la X resulta ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La X resulta ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde un cateto vale 6 y el otro cateto vale 2 raíz de 3. Ah, triángulo rectángulo CDF. Ah, que está acá adelante. Se vea 90 grados. Un cateto es 6, el otro cateto vale 2 raíz de 3. Aplico Pitágoras, ¿verdad? Aplico Pitágoras ahí. X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Bien, 36 más 12, ¿verdad? Voy a tener 48, 48, este de acá. Por supuesto, 48, que es igual a 16 por 3. Y si saco la raíz cuadrada, será igual a 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. ¿Qué dice? Preguntas. La D, muy bien. 4 raíz de 3. Nadie, Jadiet también. Milagros también. Correcto. Pregunta toda la clase. ¿Qué les pareció? Toda la clase. Ah, toda la clase. Bien. Para recordar entonces lo que son distancias entre rectas, ángulo entre rectas, ¿verdad? Simplemente, ¿todavía faltan 15 minutos? Bien, bien, bien. Entonces, hagámoslo así, ¿sí? Claro, que estoy pensando. Entonces, bien, 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 Ellen. A ver, otro problema. A ver. Un rectángulo ABCD, un rectángulo ABCD, a ver, ahí está, y un semicírculo de diámetro AD, rectángulo y semicírculo de diámetro AD, están contenidos en planos perpendiculares. O sea, tengo el rectángulo, ¿verdad? Se ubica el punto P en el arco AD, acá el punto P. P en el arco AD, bueno, ¿por dónde estará el punto P? Digamos que esté por ahí, porque dice no está en D, no está en A, entonces debe estar en el arco, ahí está, el punto P. Con la condición, dice que AB, 4AB es igual a 3 veces BC, AB le corresponde 3 y a BC le corresponde 4. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Bien. Entonces, AB3 y BC4. Mejor 4 puede ser 3A, 4A, pero como me están pidiendo ángulo, entonces mejor no le ponemos variable, 3 y 4 nomás. Calcular el mayor valor entero del ángulo ACP. Ángulo ACP. ¿Cuál es ese? Mira, mucha atención en este problema, mucha atención. Acá tenemos el centro, 2, 2 por supuesto, entonces el ángulo ACP. ¿Cuál es? Este que está aquí. Entonces, pero este está variando porque el punto P no está fijo. El punto P lo pude haber puesto acá y entonces X sería más pequeño. El punto P lo pongo acá, más pequeño todavía. Y si lo pongo acá sería más grande. Si lo pongo exactamente acá arriba, ¿verdad? Sería más grande. Y acá tendría que ser tal vez más grande, más grande. Ah, entonces, pero dice, ¿cuál es el mayor valor entero, ¿verdad? Del ángulo ACP de este ángulo. O sea que está variando. De todos esos valores, nos están pidiendo calcular cuánto vale el mayor de ellos. Bien, pero yo tengo triángulos de 3 4 3 4 o sea que si yo uno o trazo la diagonal, se va a ver, ya está la diagonal acá, AC va a ser igual a 5. Claro, a ver, tengo acá entonces, al trazar AP, pero también, miren ustedes aquí, yo podría decir, a ver, trazo AP, no sé cuánto vale, le pongo M. No sé cuánto vale. AP que vale M. M también está variando porque si P varía, entonces M también varía. Dependiendo de dónde coloco P, entonces va a salir M, ¿verdad? Va a salir M. Mientras más grande sea M, más grande será X. Mientras más grande es M, puede estar acá más grande M, entonces más grande será X. Bien, ¿qué más? Entonces, tendríamos así, ¿verdad? Acá, allá atrás se ve un triángulo APD, ¿verdad? Se ve, ¿no? A ver, allá atrás se estaría viendo así. A ver.
Y atrás estaría viendo 90, claro, es un triángulo que debe estar colocado en una media circunferencia, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Ahí atrás, 90 grados. Bien, 90 grados, ¿verdad? APD. Bien, ¿qué más? A ver, entonces, tengo acá, por supuesto, que acá yo sé que hay 90. 3, 4, por supuesto acá debe ser 5. Ahí vale 5. Correcto. Hasta ahí bien. Y entonces yo tendría que decir el teorema de las tres perpendiculares, ¿ah? Teorema de las tres perpendiculares. ¿Cómo se vería? Mira, acá tendríamos primera perpendicular, ¿verdad? A ver, acá se vería primera perpendicular. Acá se vería, acá también hay 90 grados. 90 grados así. Primera perpendicular. Acá se vería segunda perpendicular. Consecuencia, acá se vería la tercera perpendicular. A ver, puedo unir así, a ver acá, sería de esta manera. Primera perpendicular, mejor al otro lado, ahí al frente, mira, al frente. Primera perpendicular, acá 90. Claro que sí, ahí está 90. Bueno, vamos a mejor ponerlo más claro. A ver, ¿qué pasa? Entonces, ahí atrás se vería primera perpendicular, acá. 90, 90, claro, primera perpendicular. De acá se vería una segunda perpendicular, segunda, primera, segunda. Uno, el pie de la segunda con un punto de la primera. Entonces, necesariamente acá debe haber la tercera perpendicular. Ahí está. Primera, segunda, tercera perpendicular. O sea que acá adelante también será 90 grados. Entonces la X pertenece a un triángulo rectangular. La X pertenece a un triángulo rectangular. ¿Sí? Mucha atención ahí, ¿eh? Entonces, repito, primera, segunda y abajo atrás, tercera perpendicular acá adelante. O sea que la X está en un triángulo rectángulo en donde un cateto vale M y la hipotenusa vale 5. ¿Verdad? Y lo que quiero es calcular X. Entonces el seno de X sería M sobre 5. El seno de X sería M sobre 5. El triángulo entonces seno de X sería M sobre 5. Muy bien, muy bien. Entonces quiero saber cuánto vale X. Pero había que ver cuánto vale M. Como M fuera más grande, si M fuera más grande, X sería más grande. Como me piden lo más grande posible, necesito que M sea lo más grande. Entonces M se puede calcular. M debe ser igual a 5 por el seno de X. M será igual a 5 por el seno de X. Bien, pero M debe ser menor que 4. ¿Por qué, profesor? Porque mira, a ver, acá tenemos M puede ser este, o si no puede ser este, o si no puede ser este. Pero son cuerdas, cuerdas. Este tendrá que ser menor. Así, entonces, M puede ser este, pero no puede ser nunca 4. ¿Verdad? No puede ser nunca 4. O si no, también puedo decir que, a ver, sí, en este triángulo rectángulo APD, el cateto es menor que la hipotenusa. El cateto es menor que la hipotenusa. En el triángulo rectángulo APD, el cateto debe ser menor que la hipotenusa. Por eso que M debe ser menor que 4. Y si M es menor que 4, acá está M menor que 4. Entonces, si M es menor que 4, 5 seno de X también será menor que 4. 5 seno de X debe ser menor que 4. Entonces, seno de X es menor que 4 quintos. El 5 ha pasado a dividir. El seno de X es menor que 4 quintos. Pero 4 quintos en un triángulo rectángulo, estamos hablando de seno. Si este fuera 4, acá sería 5, acá sería 3. Y el seno de X tiene que ser 4 quintos. Este X tendría que ser igual a 53. El seno de X vale 53, o sea, menor que 53, porque 4 quintos es el seno de 53. 4 quintos es el seno de 53.
Seno de x menor que el seno de 53. Seno de x es menor que el seno de 53. Ah, entonces seno de x menor que el seno de 53. En trigonometría ustedes conocen eso. Además, x debe ser menor que 90. Por lo tanto, la x es menor que 53. La x es menor que 53. Pero me piden lo máximo. ¿Cuál es el número más grande posible menor que 53? ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? 52, muy bien, 52. Mayrin también dice 52, Nayet 52. Correcto, correcto. Entonces la X vale 52. Lo máximo posible. Lo máximo posible será 52. ¿Ya? Importantísimo entonces. A ver, hay otro problema por acá. Uy, caramba, hay otro problema. A ver, un ratito para poner más problemas, ¿ya? Ponemos más problemas acá. Un ratito, un ratito. En eso es lo que acabamos de hacer. Ahí está. Del gráfico dice, mira, a ver, se ve la figura, ¿verdad? A ver, si acaso. No. Ahí está, se ve la figura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Seguimos, sí se ve. Entonces, ahí está. Dice, tenemos una mesa circular. Por el punto A, una perpendicular que llega al punto B. El arco BC vale 60. 60. Pero PA es igual a BC, ¿verdad? Y PA perpendicular al plano de la mesa. Calcular PB, cuánto vale desde P hasta B. ¿Ya? Ahí mismo lo vamos a hacer. Ahí mismo. Entonces, digo, como abajo se ve un diámetro y una cuerda con extremo común, ¿qué debo hacer? Uno el otro extremo del diámetro con el otro extremo de la cuerda. Uno así, porque acá se va a formar 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Este lado vale 2, acá vale 2, acá vale 2, acá sería 60 y este será 30. 30. Cateto que se opone a 30 también debe ser un 2, ¿verdad? Vale 2. Pero si acá vale 2, como BC dice PA igual a BC, entonces BC vale 2, entonces PA también vale 2. ¿Es suficiente con eso? Y acá tengo 90 grados. 90 grados. Muy bien. Uno, el punto P con el punto B. Dato del problema. El punto P con el punto B y esto es lo que me piden calcular. Ahí está, profesor. Entonces, triángulo rectángulo facilito. Triángulo rectángulo así. ¿Verdad? Se observa aquí. Entonces, triángulo rectángulo PAB. En ese triángulo rectángulo, x elevado al cuadrado será igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. O si no, un cateto es el doble del otro. Si un cateto es el doble del otro, la hipotenusa debe ser igual al pequeño 2 por la raíz de 5. Esto lo conocemos, ¿verdad? Cada vez que un cateto sea el doble del otro, la hipotenusa es igual al pequeño por la raíz de 5. ¿Sí? Otro problema. Ahí está. Dice del gráfico OC, calcular OC desde O hasta C. Sabiendo que esta figura es un hexaedro, o sea, un cubo, y AB vale la raíz de 6. Raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6, todas las aristas valen raíz de 6. Esta línea es perpendicular al plano, ¿sí? La línea BC perpendicular al plano, por lo tanto será perpendicular con cualquier recta contenida en el plano. O sea que acá debe haber 90 grados. Así.
Y si yo uno el punto O con el punto C, sencillito hace. Si uno hace, a ver, o no está bien el pulso. Así. Entonces se vería un triángulo rectángulo así. Se vería un triángulo rectángulo ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Triángulo rectángulo. Y precisamente entonces dice calcular OC acá. Este será X. Entonces, digamos que acá BC vale la raíz de C. Se vería un triángulo así. Este sería O, acá sería B y acá sería C. Este es X. Pero este vale la raíz de 6. ¿Y cuánto vale desde O hasta B? Desde O hasta B, yo veo así 90, acá también raíz de 6, la diagonal del cuadrado, cuadrado así. Este vale la raíz de 6, la raíz de 6, este viene a ser ¿cuánto? E, este viene a ser A, y acá vale B. Este vale ¿cuánto? Raíz de 6 por la raíz de 2. ¿Cuánto es eso? 2 raíz de 3. O sea que desde E hasta B vale 2 raíz de 3. Pero yo quiero calcular solamente desde O hasta B nada más. Desde E hasta B vale 2 raíz de 3. Acá este chiquito solamente es una raíz de 3. Entonces acá vale la raíz de 3. Ahora sí, Pitágoras, ¿verdad? X elevado al cuadrado vale la raíz de 3 elevado al cuadrado más la raíz de 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Quién me dice cuánto sale? ¿La B? A ver. Claro, muy bien. La X es igual a 3. ¿Verdad? Bien, así, preguntas. Bien, hasta ahí, ahora sí, hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Hasta ahí llegan. Tienen más problemas para que ustedes practiquen, más problemas, ahí tienen el 20 y luego, no, más problemas les he puesto para que practiquen, ¿ya? Sigan viendo ahí, cualquier cosita me avisan por el team, ya estoy respondiendo el team, así que gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes por participar, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima clase. ¿Cuándo es? Bien, bien, bien. Bien, cuídense ustedes también, ¿ya? Bien, ahí nos quedamos.